Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 296, en lugar de mi hermana mayor. Desde la perspectiva de Charlotte. Esta mañana, justo después del desayuno, papá, mamá y el tío Ferdinand visitaron el edificio norte. También me llamaron a la habitación de mi hermano mayor, donde me contaron los detalles del ataque de anoche. Habían atrapado a uno de los culpables, pero era probable que hubiera aún más gente implicada entre bastidores. Mi hermana mayor, Rosémain, había estado a punto de morir tras ser envenenada, y para disolver su maná endurecido, debía utilizar una poción llamada jurebe y dormir durante más de un año. Mi hermana mayor, que había utilizado a sus propios caballeros guardianes para salvarme, arriesgando su propia seguridad. Empecé a sollozar, solo para que mi tío me regañara por desperdiciar mis fuerzas. No sirve de nada llorar cuando podrías estar trabajando para recompensarla, dijo con una expresión severa. Llorar es fácil y, para ser franco, es un desperdicio. Preferiría que dedicaras tu tiempo y energía a llenar el hueco creado por la ausencia de Rosémain. Papá advirtió al tío Ferdinand que estaba siendo demasiado duro, mientras que mamá me dijo que a Rosémain no le haría ninguna gracia saber que ella era el motivo de mis lágrimas. Me sequé los ojos y levanté la vista, momento en el que tío Ferdinand nos pidió a Wilfrid y a mí que dirigiéramos la sala de juegos de invierno en lugar de Rosémain. Si quiere que le pague, entonces haré todo lo posible por asumir sus funciones mientras ella no esté. En cuanto a la próxima oración de primavera, me gustaría solicitar la ayuda de Wilfrid, continuó el tío Ferdinand. Él realizó la reposición de maná durante la conferencia de los archiduques, y Charlotte no puede ayudar debido a su inexperiencia en el control del maná. Esto no era un asunto de risa. Me estaban sacando de la oración de primavera justo después de acertar con mi decisión de reponer a Rosémain. ¿Qué otra cosa podía hacer ahora que se me negaba la mejor oportunidad de recompensarla? Tío, puedo ayudar. Si todo lo que necesito es acostumbrarme a controlar el maná, entonces puedo practicar durante el invierno, tal como Wilfrid practicó durante la conferencia de los archiduques. Yo también soy hija del archiduque. Por favor, permíteme hacer lo que pueda para compensar la ausencia de mi hermana, que solo fue envenenada por lo que hizo por mí. Todos mis profesores habían dicho que yo era más hábil que Wilfrid, teniendo en cuenta la frecuencia con la que huía de sus estudios. Trabajando duro, seguramente podría compensar la ausencia de Rosémain. Charlotte, controlar el maná no es fácil, dijo papá. El aprendizaje será un proceso doloroso y arduo. Si te parece bien, haz lo que quieras. Ser capaz de controlar el maná y ver con tus propios ojos lo que Rosémain ha estado haciendo seguramente será bueno para tu crecimiento. Sí, padre. Yo también iré a la oración de primavera. Wilfrid declaró al tío Ferdinand con los puños fuertemente apretados. No puedo dejar que Rosémain siga salvándome sin ayudarla a cambio. Me quedé mirando a mi hermano, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Este no era el Wilfrid que yo conocía, el Wilfrid amable pero perezoso. Muy bien, ustedes dos. Practiquen el control de su maná vertiéndolo en la magia fundacional durante el invierno. Serán apoyados por Bonifatios y la pareja archiducal. Ferdinand. Padre comenzó con una mueca, pero mi tío se limitó a sonreír y a hacerle una diligente reverencia. Que les asigne sus deberes para la oración de primavera, Auberenfest. Después de pedirle a padre que se ocupara de nuestra práctica de maná y nos asignara nuestros deberes para la oración de primavera, el tío Ferdinand nos dio cartas tanto a Wilfrid como a mí. Estas son de Rosémain, dijo. En ellas están escritos los horarios y los planes para la sala de juegos de invierno. No espero que la dirijan tan bien como Rosémain, pero por favor, hagan lo que puedan. Claro. Y así llegó nuestro primer objetivo,
dirigir la sala de juegos de invierno. Abracé la carta de Rosamund contra mi pecho mientras me dirigía hacia allí con Wilfrid. Para hacer realidad lo escrito, mi hermano y yo debíamos trabajar juntos. El tío Ferdinand había dicho que enviaría al asistente principal de Rosamund y a los caballeros guardianes a la sala de juegos, pero su personal volvía al templo. Quería que utilizáramos bien nuestro propio personal, y que aceptáramos los consejos de los que nos rodeaban a medida que avanzábamos. El tío dijo que no creía que pudiéramos dirigir la sala de juegos tan bien como Rosamund, pero que ella se las arregló para hacerlo cuando tenía mi edad. Le demostraré que puedo hacer un trabajo igual de bueno. Buenas noches a todos. Como me habían dicho que consiguiera la ayuda de tanta gente como fuera posible, llamé a todos los caballeros guardianes y asistentes de Rosamund para mostrarles las cartas, empezando por su maestro Moritz. En las cartas se describía que los estudiantes de la Academia Real debían reunir información sobre los ducados y tomar extensos apuntes durante las clases para facilitar la creación de guías de estudio. Se les recompensaría por su trabajo dependiendo de la calidad de la información y de lo detalladas que fueran sus notas. ¿Qué recibirán como pago, exactamente?, preguntó uno de los caballeros guardianes. Dinero, aunque no entiendo de dónde sale el de Lady Rosamund, respondió Cornelius. ¿Cuáles son sus presupuestos, Lord Wilfrid y Lady Charlotte? ¿Proceden de sus asistentes principales, o tendríamos que hablar con Auberenfest? Me dispuse a explicar mi presupuesto a los caballeros aprendices guardianes de Rosamund, pero antes de que pudiera hacerlo, otro caballero guardián agitó la mano en el aire. El presupuesto de Lady Rosamund lo maneja su tutor, Lord Ferdinand, ya que ella viajaba a menudo entre el castillo y el templo, explicó. Ella determinará el valor de la información, así que creo que deberíamos empezar pagando una pequeña cuota a todos los que proporcionen alguna. Lady Rosamund podrá entonces pagarles en su totalidad cuando despierte. Entiendo. En ese caso, me gustaría que tú y Brigitte gestionaran la información y se encargaran de los pagos, Damuel. Haré que los estudiantes de la Academia Real comiencen a reunir la información y a hacer sus guías de estudio. Los asistentes de Rosamund se repartieron rápidamente el trabajo entre ellos. Pero por alguna razón, Angélica, que había mostrado una iniciativa tan espléndida al rescatarme, parecía mantenerse al margen de la conversación. ¿Podemos esperar la ayuda de Lord Wilfrid y de sus criados en la Academia Real, Lady Charlotte?, preguntó Cornelius. Por supuesto. Ernesta, confío en ti para que les ayudes. Puede contar conmigo, Lady Charlotte. Los caballeros guardianes de Wilfrid y mis asistentes también asintieron con firmeza, accediendo a cumplir la petición de Cornelius. Lady Charlotte, creo que Cornelius y los demás se encargarán de este asunto de la Academia Real sin problemas. ¿Qué instrucciones dejó Lady Rosamund con respecto a la sala de juegos de invierno?, preguntó Rillarda, la asistente principal de Rosamund. La conocía bien, ya que anteriormente había servido como asistente principal de padre, así que podía mostrarle la carta sin preocupaciones. Decía que había que seguir haciendo leer y escribir a los niños según su capacidad individual, ya que iban a llegar nuevos libros ilustrados. Que había que aumentar el número de dígitos en las tablas de multiplicar y dividir. Y que había que recuperar los libros ilustrados y los juguetes prestados el año anterior antes de volver a pasar por el proceso de alquiler. Profesor Moritz, ¿podremos lograr lo que hizo Rosamund el año pasado?, pregunté. Me aseguraré de que lo hagamos, dijo con un asentimiento deliberado. El año pasado, Lady Rosamund manejó a los niños con experta destreza y los motivó a estudiar a través de diversos medios. Yo mismo soy un profesor aquí, un maestro. Usaré los métodos de Lady Rosamund como referencia para pasar el invierno. Sí, yo también ayudaré a compensar la ausencia de Rosamund, declaró Wilfrid, que había experimentado de primera mano la sala de juegos de invierno del año pasado. Rillarda se quedó pensativa y luego levantó una mano para interrumpir rápidamente la discusión. Odio decir esto cuando todos están tan motivados, pero una vez que todos hayan saludado a Lady Charlotte, sería mejor explicar la ausencia de Lady Rosamund, simplemente exponer nuestros planes para la sala de juegos de este año, y luego concluir las cosas por hoy. Vaya, ¿pero por qué?, pregunté. Puedo hacer lo que dice la carta sin problemas. Todo requiere preparación.
Lady Rosemaine preparó dulces como recompensa para los niños que ganaron el año pasado, pero ¿podría pedir lo mismo a sus cocineros? No había planeado ese tipo de cosas en absoluto. Cuando vacilé de sorpresa, Rillarda levantó un poco la vista, como si recordara lo que había hecho Rosemaine. Lady Rosemaine hizo que su músico personal la ayudara con la práctica del Harspiel, seleccionó libros para que los niños los transcribieran en función de sus niveles de habilidad particulares, organizó a los niños en grupos para los torneos de caruta y cartas, y preparó dulces y cosas similares para premiar a los ganadores. Sería difícil que hicieras lo mismo de forma tan brusca, sobre todo teniendo en cuenta que no viste trabajar a Lady Rosemaine el año pasado. Lo mejor sería que hoy se dedicara a distribuir las cargas de trabajo y a preparar el día de mañana. Nada de lo que Rillarda había explicado se mencionaba en las cartas. Es fácil decirlo, pero aún no sabemos qué hacer, intervino Wilfrid. ¿Y tú, Rillarda? Oh, sí, Wilfrid, mi niño. Desde luego que sí. Bajo la dirección de Rillarda, el profesor Moritz preparó pruebas para medir las habilidades de los que estaban en la sala de juegos, mientras nosotros organizábamos las cargas de trabajo de nuestros músicos personales y demás. Los caballeros guardianes de Wilfrid trabajarían junto a la Orden de Caballeros para empezar a entrenar a los niños. Mientras observaba a los demás moverse afanosamente, recibí los primeros saludos de los niños. Me habían informado con antelación de cuáles habían engañado a Wilfrid durante el torneo de caza de otoño, y tenía que memorizar bien sus caras. Uno de los retos que me esperaban este invierno era elegir cuidadosamente cómo interactuar con ellos. Lady Charlotte, me han dicho que Lady Rosemaine estará descansando durante mucho tiempo. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo será? Preguntó en voz baja una ley noble llamada Filine, que estaba al final de la fila esperando para recibirme. Pude percibir su preocupación por mi hermana en sus vacilantes ojos verde hierba. Lo siento mucho, pero yo tampoco conozco los detalles exactos. Durante la sala de juegos de invierno del año pasado, Lady Rosemaine dijo que convertiría las historias de mi madre en un libro. Este año, me esforcé y escribí las historias yo misma en lugar de simplemente hablarlas en voz alta para que ella las transcribiera. Esperaba que le gustara verlos. Explicó Filine antes de bajar la mirada con tristeza. No era capaz de hacer un libro para ella, era mi primer día y ya estaba fallando. Mi orgullo y mi confianza en mí misma se habían hinchado a lo largo de mis años de trabajo para ser digno de mi estatus, mientras me decían que era más competente que mi hermano, pero ahora esa seguridad empezaba a resquebrajarse. Nuestro reto comenzó al día siguiente. Comenzamos a medir los conocimientos de los niños utilizando las pruebas que el profesor Moritz había redactado diligentemente durante la noche. Mientras tanto, Wilfrid se basó en la memoria para recomponer los equipos del año pasado y organizar juegos con la caruta y las cartas. Y de hecho hoy tenemos dulces preparados. Durante los juegos, se me encomendó vigilar al grupo de niños recién bautizados. Tenía que conseguir el mayor número de victorias posible para erigirme en un muro imbatible, como había hecho mi hermana el año anterior. Por desgracia, mi determinación se hizo añicos en un abrir y cerrar de ojos. Los niños habían practicado la caruta y las cartas con sus hermanos durante el año, y ahora eran tan buenos que yo no tenía ninguna posibilidad de ganar. En comparación, yo solo había podido practicar durante las visitas ocasionales de Wilfrid, así que los niños me demolieron enseguida. Aunque era infinitamente frustrante, no podía rendirme y aceptar la derrota. Pero mientras me preparaba para una segunda ronda, un caballero guardián llamado Damuel me llamó en voz baja. Deseaba ver las cartas de mi hermana para poder ocuparse de los materiales de estudio que se estaban devolviendo. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice eso de devolver los materiales de estudio? Pregunté. Lady Rosemaine prestaba material de estudio a cambio de cuentos, para los ley nobles que no podían pagarlos. Ah, sí, la lista de prestatarios está aquí. La lista de nombres de la que no había entendido el propósito resultó ser la de aquellos que habían prestado materiales de estudio y las historias que habían ofrecido. Damuel me pidió que los convocara a todos juntos. Llamé a los ley nobles para que devolvieran sus materiales de estudio, y rápidamente se reunieron con ellos en la mano. Un caballero guardián llamado Brigitte colocó los materiales con delicadeza en una caja de madera mientras Damuel marcaba sus nombres en la lista.
mientras observaba su perfecto trabajo en equipo. Los juegos de Karuta a los que habían estado jugando los mayores llegaron a su fin. Los ganadores recibirán ahora caramelos, anuncié. Sí, fueron los gritos de entusiasmo. Llevo todo el año esperando esto. Y así distribuí los caramelos entre los niños que habían ganado. Se alegraron y empezaron a devorarlos inmediatamente, pero entonces sus expresiones cambiaron. Por un breve momento, miraron sus recompensas con el ceño fruncido, luego forzaron una sonrisa en sus rostros y comentaron amablemente: «Están deliciosos». Ladeé la cabeza, confundido, y entonces intervino Wilfrid. «Lo siento, todos. Rosamine está enferma este año, así que sus cocineros personales no están aquí. No serán los mismos dulces que el año pasado». Fue entonces cuando recordé los dulces que había comido durante mi primera fiesta de té con Rosamine y lo entendí todo. Todos eran manjares que nunca había comido, cada uno más delicioso que el anterior. Ninguno de mis cocineros personales era capaz de hacerlos. Bajé los ojos con tristeza, pero mientras la pena me invadía, Philine me tomó las manos en silencio. «No hay necesidad de que se sienta tan deprimida, Lady Charlotte. El hecho de que haya una recompensa es más que suficiente», dijo. «No suelo comer dulces en casa, así que estoy encantada de ser recompensada con ellos». «Así es, Charlotte. Mis cocineros personales tampoco serían capaces de hacer ninguno de esos dulces», me tranquilizó Wilfrid. «A Rosamine se le ocurrieron a ella misma, así que son especiales. Sus asistentes me lo contaron todo». Parecía que Rosamine no solo había estado haciendo libros ilustrados, sino también dulces. ¿Seré realmente capaz de llenar el hueco que dejó mi hermana? La cena llegó y se fue sin que pudiera hacer nada bien, y entonces comenzó mi primera lección de magia. Registré mi maná en el despacho de mi padre y luego entré por primera vez en la sala de reposición de maná. Era una sala extraña con una enorme herramienta mágica, a la que iba a suministrar maná, no el mío propio, claro, sino el que ya estaba almacenado en piedras Face. Wilfrid iba a ser apoyado por Bonifatios, mientras que yo iba a ser apoyado por Madre. «Coloca tu mano sobre la piedra Fey, así, y visualiza que tu maná fluye profundamente en ella», explicó Madre mientras colocaba su mano sobre la mía. Agarré la piedra Fey con firmeza, decidida a conseguirlo esta vez. «Soy uno de los que ofrecen oración y gratitud a los dioses que han creado el mundo», comenzó mi padre. Mientras rezaba, sentí que el maná de la piedra Fey empezaba a fluir hacia mí. Tener el maná de otra persona intentando entrar en mí era una sensación asquerosa, así que me apresuré a empujar para que fluyera por el lado opuesto de la piedra Fey. Necesitaba una inmensa fuerza para luchar contra el flujo, y a pesar de intentar concentrarme al máximo, notaba que mi cabeza se volvía cada vez más confusa. «Ya basta», dijo papá, y entonces mamá me quitó la piedra Fey de la mano. La presión a la que me había resistido tan desesperadamente desapareció de golpe, dejando que una ola de agotamiento me invadiera. Acabé derrumbándome en el suelo, no tenía energía para moverme. Pero mientras yo estaba tan agotada que apenas podía mover la boca para hablar, Wilfrid se levantó con normalidad y dijo: «Uf. Me alegro de que haya terminado. Sí que pareces enérgico, Wilfrid. Estaba tan agotado como tú la primera vez que lo hizo, Charlotte». «Seguro que ha crecido», dijo papá con una risita. Wilfrid asintió con fuerza. «Creo que me acostumbré cuando ofrecíamos maná todos los días durante la primavera». Rosamine utilizaba su propio maná para ello, sin depender de las piedras Face, pero incluso entonces estaba totalmente bien. Dijo que ya estaba acostumbrada a hacerlo debido al ritual de dedicación. Se derrumba si corre, claro, pero la reposición de maná no es nada para ella. Wilfrid trató de consolarme diciendo que me acostumbraría, pero escuchar esas palabras solo me hizo llorar. «Charlotte, ¿estás bien? ¿Fue tan duro que te hace llorar?» «No, Wilfrid. Es que ni en mis mejores sueños pensé que sería tan inútil. No puedo llenar para nada el hueco que dejó Rosamine. Me había visualizado haciéndolo mucho mejor. Rosamine había caído en un largo sueño por mi culpa, así que al menos quería hacer un excelente trabajo para recompensarla. Tenía la esperanza de poder contribuir lo suficiente como para que se sintiera orgullosa de lo que había hecho, pero en cambio,
estaba fallando en todo. Charlotte, no te compares con Rosamund, dijo papá. Es su abundancia tanto de conocimiento como de maná lo que la llevó a ser conocida como la Santa de Ehrenfest, una digna de ser adoptada por el archiduque. No es necesario que llenes completamente el hueco que ella dejó. Solo haz lo que puedas y pon todo tu empeño en ello. Lo estás haciendo muy bien. Él también intentó consolarme, pero yo seguía frustrada conmigo misma. Nunca había pensado que hubiera una brecha tan grande entre nosotras, sobre todo teniendo en cuenta que ella era solo un año mayor que yo. Ocupar su lugar durante su ausencia era lo único que podía hacer para devolverle lo que había hecho, pero no pude lograrlo. Mi día terminó sintiéndome miserable y derrotada. Una vez que los alumnos partieron hacia la Academia Real, llegó el momento de centrarse en los estudios de los niños de verdad. Teníamos que alternar las clases de escritura con las de matemáticas, programar a los diferentes músicos para la práctica del Hörspiel, organizar los grupos de caruta y cartas en función de sus niveles de habilidad, preparar golosinas como recompensa, asumir el papel de rivales imbatibles para motivarles a crecer y gestionar los cuentos que nos traían los niños. También aquí nos encontramos con muchos problemas, pero cada vez que surgía uno, Wilfrid y yo preguntábamos a los que nos rodeaban qué había hecho Rosamund. Hacíamos todo lo posible para dirigir la sala de juegos de invierno de la mejor manera posible. ¿De verdad que Rosamund hizo todo esto por su cuenta?, susurré. El profesor Moritz suspiró y se encogió de hombros. Recuerdo que Lady Rosamund me daba varias sugerencias antes de empezar la clase cada día, pero nunca habría imaginado que microgestionara las cosas con tanto cuidado. A veces participaba en los juegos, pero me parecía que, por lo demás, solo leía libros o escribía historias. Parecía que Rosamund había estado observando cuidadosamente las expresiones de los niños, mientras escribía las historias para sus libros ilustrados, y cuando se ponían inquietos, les sugería que pasaran a las matemáticas. Solo ahora el profesor Moritz se daba cuenta de la importancia de hacerlo. Además, era mucho más fácil perder la noción del tiempo cuando se enseñaba a un grupo grande de niños en comparación con un solo alumno. Mientras Wilfrid y yo nos esforzábamos por dirigir la sala de juegos de invierno tal y como se había descrito, el tío Ferdinand llegó con una nueva tarea para nosotros. Nos había entregado a cada uno una pila considerable de tablas, diciendo que debíamos memorizarlas todas antes de la oración de primavera. Había 3 tableros de oraciones y saludos tradicionales que debíamos aprender como mínimo, 5 tableros que realmente queríamos tener memorizados, y 2 tableros de contenido extra para que los memorizáramos si queríamos hacer exactamente lo que había hecho nuestra dedicada hermana. Parece que Rosamund realmente memorizó todo esto, sus asistentes al templo me lo contaron. Bueno. Voy a ir con estos 3 por ahora. No será mucho, pero así no cometeré ningún error. Por mucho que quisiera decir que memorizaría los 10 para compensar mejor la ausencia de Rosamund, ya no tenía la confianza de poder hacer exactamente lo que ella había hecho. Mi orgullo se había roto en pedazos, y por eso solo tomé 3 tablas, al igual que mi hermano. Rosamund sí que es increíble, ¿verdad?, murmuré débilmente mientras miraba las filas y filas de palabras densamente empaquetadas que constituían todas las oraciones que necesitaba aprender. Sí, coincidió Wilfrid. Rosamund es increíble. Por eso tenemos que ponernos al día todo lo que podamos mientras ella duerme. Me impresionó de verdad que Wilfrid tuviera la motivación de trabajar tan duro cuando su objetivo era alcanzar a Rosamund. Mi corazón se había ensombrecido con pensamientos de que ella era demasiado especial y estaba para siempre fuera de mi alcance, pero su sinceridad parecía alumbrar una luz brillante que ahuyentaba las sombras. Te alcanzaré a ti y a ella, Wilfrid. Competimos entre nosotros para aprender el mayor número posible de oraciones, y aunque no pudimos hacer todo lo que Rosamund había hecho, habíamos conseguido un respetable dominio de la dirección de la sala de juegos correctamente para cuando la primavera estaba a la vuelta de la esquina. Dios, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Suspiré aliviada al ver que nuestro ajetreado invierno por fin llegaba a su fin, momento en el que Philine se acercó. Lady Charlotte, ¿va a prestar también este año material de venta y de estudio?, preguntó. Solo entonces recordé que la compañía Plantin había vendido material de aprendizaje el año pasado. Palidecí al darme cuenta de que no había planeado eso en absoluto. ¿Cómo pude olvidarlo?
estaba en las cartas de Rosamine. ¿Qué hago? El que me salvó de mi tambaleo no fue otro que Damuel. Era tan hábil cuando se trataba de planificar y otras tareas administrativas que realmente me cuestioné si era un erudito en lugar de un caballero. Cuando le conté el problema, conteniendo a duras penas mis lágrimas, envió al instante un ordonance al tío Ferdinand, que consiguió el permiso de papá para utilizar la sala de juegos para los negocios y programó la visita de la compañía Plantin para el final del invierno. Gracias por tu ayuda, Damuel. Esto no es nada comparado con ser arrastrado por Lady Rosamine, tratando de realizar sus locas ideas, respondió con una sonrisa pacífica. Y entonces caí en la cuenta, servir a alguien tan especial como mi hermana era tan difícil que incluso los caballeros tenían que hacer el trabajo de eruditos para estar a la altura. Por supuesto que no puedo hacer exactamente lo que hace Rosamine, ella es especial. Única en su especie. Había empezado a hacer las paces conmigo mismo cuando llegó la primavera. Para la oración de primavera, tanto Wilfrid como yo dejaríamos la ciudad de Ehrenfest por primera vez y viajaríamos a través del Distrito Central. Sería un viaje que duraría medio mes, lo que significaba que debíamos preparar 3 carruajes y una cantidad bastante importante de equipaje. Nuestros asistentes en el castillo sabían poco de asuntos religiosos, así que Wilfrid estaba siendo atendido por uno de los asistentes del tío Ferdinand, mientras que a mí me atendía Fran, uno de los asistentes del templo de mi hermana. Es un honor servirla, Lady Charlotte. El honor es mío también, Fran. ¿Sería tan amable de contarme algo más sobre mi hermana? Si tiene alguna pregunta que desee que le responda, no dude en preguntar. Primero nos dirigimos a Hase, con nuestro carruaje traqueteando mientras avanzábamos. De camino, Fran me explicó qué relación tenía mi hermana con la ciudad. Había salvado a sus ciudadanos negociando con el tío Ferdinand después de que cometieran una traición, los había educado, y en general, había actuado como se esperaría que lo hiciera una santa. Lady Rosamine desprecia la muerte mucho más de lo que cabría esperar. Busca insistentemente resoluciones en las que nadie tenga que morir, y creo que a menudo experimenta grandes dificultades por ello. Este valor que le da a la vida humana es la razón por la que trata con cuidado y respeto incluso a los huérfanos y a los sacerdotes grises como yo, dijo, formándose en su rostro una pequeña y orgullosa sonrisa. Empecé a preocuparme un poco, preguntándome si mis propios asistentes y caballeros de la guardia me admiraban tan sinceramente. Me habían enseñado que los nobles debían utilizar bien a sus subordinados, pero solo al ver lo respetada que era Rosamine quise convertirme en alguien a quien mis sirvientes pudieran admirar. Fran, ¿hay algo que le guste especialmente a mi hermana? Me gustaría darle un regalo cuando se despierte, para agradecerle que me haya salvado. Lady Rosamine adora los libros hasta tal punto que no se le ocurre otra respuesta. Todos los asistentes a su templo lo saben, y por eso todos nos esforzamos por crear tantos libros nuevos para ella como sea posible. Cuando llegamos a Hase, nos recibió su gente con un fervor casi maníaco. Para ellos no se trataba de una oración de primavera normal, sino de una especial permitida por el archiduque, concedida tras todo un año de agotadora perseverancia. El escenario para la oración de primavera ya estaba preparado. Fran subió primero para colocar el cáliz en su lugar y dirigir la ceremonia. Mientras tanto, en el carruaje me pusieron las ropas ceremoniales, y tanto la túnica blanca de sumo obispa como el palillo de pelo de primavera que debía llevar pertenecían a Rosamine. Por cierto, Wilfrid había traído las túnicas azules ceremoniales que se habían hecho para Rosamine el año pasado, aunque con algunas pequeñas modificaciones para que le sirvieran. No teníamos otra opción, ya que hacer que niños menores de edad realizaran esta ceremonia era algo inaudito, y las únicas túnicas ceremoniales de tamaño infantil disponibles eran de ella. Estoy lista. Se arriesga a ensuciar su túnica, Lady Charlotte. Por favor, permítame. Mientras intentaba bajar los escalones del carruaje, Fran me levantó y comenzó a caminar hacia el escenario. Nunca me habían llevado así en el castillo, y Fran esbozó una sonrisa un poco incómoda al ver que mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Lady Rosamine camina a un ritmo excepcionalmente pausado y a menudo está a punto de tropezar con su túnica, así que la llevo en brazos cuando estamos en los pueblos agrícolas. Comprendo que esto debe ser inusual y quizás incluso desagradable para usted, Lady Charlotte, pero por favor, perdone mi descortesía, el suelo está húmedo y resbaladizo.
Fran subió al escenario y me colocó detrás del podio con el instrumento divino sobre él. Había más gente reunida ante mí que todos los nobles que habían asistido a mi debut, y podía sentir sus ojos clavados en mí. Sus miradas fervientes y desesperadas eran tan intensas que me asaltaron las ganas de huir del escenario por miedo. Era consciente de que estaba aún más nerviosa que durante mi debut en el bautismo, en parte porque ver las sonrisas tranquilizadoras de Rosamund y escuchar su voz había sido suficiente para aliviar mis temores sobre mi actuación. Solo había pasado una temporada desde entonces, pero ya me parecía que había pasado una eternidad. ¿Y si fracaso? Todo el mundo se sentirá decepcionado porque no he podido hacer lo que mi hermana. Mientras me ponía nerviosa, los jefes de la ciudad que iban a recibir las bendiciones subieron al escenario con grandes cubos. Todos tenían miradas esperanzadas mientras se acercaban a mí, y pude sentir cómo se me secaba la garganta. Mientras mi mente nadaba con pensamientos de fracaso, Fran se adelantó y me entregó una única piedra fey teñida de amarillo claro. Lady Charlotte, esta es la piedra fey que utilizará para esta bendición. Me han dicho que está llena del maná de Lady Rosamund, explicó. Por favor, entregue su maná a la gente por la que ha mostrado tanta preocupación. Esto es algo que solo tú puedes hacer. Has practicado mucho para este día, ¿verdad? Por favor, reza y ofrece el maná de Lady Rosamund. Solo yo puedo entregar el maná de mi hermana a Hase. Había declarado que llenaría el vacío dejado por mi hermana, así que esto era algo que tenía que hacer sin falta. Después de unas cuantas respiraciones profundas, toqué la piedra fey llena de maná de Rosamund contra la piedra fey del instrumento divino. Entonces, abrí lentamente la boca. Oh diosa del agua Flutrane, portadora de curación y cambio. Oh, 12 diosas que sirven a su lado. La diosa de la tierra Gedul se ha liberado del dios de la vida Eguigeliebe. Te ruego que concedas a tu hermana menor el poder de hacer nacer una nueva vida. Empujé con fuerza mi maná contra la piedra fey para que su maná fluyera hacia el cáliz, lo que hizo que empezara a brillar de un amarillo intenso. Los ciudadanos reunidos lanzaron gritos de asombro y emoción, pero yo mantuve la mirada baja y continué la oración. Te ofrezco nuestra alegría y nuestros cantos de júbilo. Te ofrezco nuestras oraciones y gratitud, para que seamos bendecidos con tu protección purificadora. Te pido que llenes las 1000 vidas del amplio reino mortal con tu color divino. Cuando terminé, Fran tomó hábilmente el cáliz y vertió el líquido verde brillante que contenía en los cubos alineados. Estaba un poco más acostumbrado a controlar el maná que antes, pero realizar mi primer ritual divino delante de tanta gente fue sorprendentemente agotador. En un alarde un tanto embarazoso, me desplomé sentada en lo alto del escenario, sin fuerzas para moverme. Lo ha hecho excelentemente, Lady Charlotte. Por favor, tome esto, una poción para rejuvenecer el maná, como muestra del aprecio del sumo sacerdote por sus esfuerzos, dijo Fran, tendiendo una poción con una sonrisa. Gracias. Tomé la poción con gratitud y la abrí, pero me encontré con un olor dolorosamente desagradable. Instintivamente miré a Fran, preguntándome si se trataba de una broma cruel de algún tipo. Fran, la poción parece oler bastante mal. ¿Es realmente para beber? Lady Rosamund dijo algo parecido cuando le dieron una por primera vez, pero sí, efectivamente es una poción para beber. El sumo sacerdote las utiliza cuando necesita recuperar la salud de Lady Rosamund en el menor tiempo posible. El olor y el sabor son terribles, pero es muy eficaz. Bebí la poción, tragando desesperadamente mientras intentaba contener las lágrimas y evitar el vómito. El sabor era tan terrible que me cosquilleaba la lengua y las lágrimas se abrieron paso, cayendo por mis mejillas, pero mi agotamiento se desvaneció en un instante y pude volver a moverme. Aún así, no era una poción que quisiera volver a beber en mi vida. Lady Rosamund utilizaba estas pociones para recuperar su maná y su fuerza mientras realizaba las ceremonias, bebiendo una cada vez que se quedaba sin maná o energía para estar lista para la siguiente. Cada una de sus oraciones de primavera y fiestas de la cosecha han sido similares. Si es necesario, no dudes en pedir otra. El sumo sacerdote me ha dado muchas pociones para esta ocasión, y la oración de primavera está lejos de terminar. Rosamund realizó una ceremonia tras otra mientras bebía estas pociones. ¿Todo para poder ofrecer su maná, por el bien de Erenfest?
Suena menos como una santa y más como una verdadera diosa. Ya no sentía ninguna sorpresa, asombro, temor o envidia hacia Rosamund. Esos sentimientos se habían desvanecido, y lo único que quedaba era el impulso de adorarla. Capítulo 297. No hay descanso para nosotros. Acababa de empezar a nevar cuando Gil me detuvo a la salida del taller, entregándome unas cartas con una expresión oscura y nublada. Me insistió en que debía tener mucho cuidado con ellas, y que solo debía leerlas en presencia de personas que estuvieran al tanto. No necesitaba explicar lo que quería decir con eso. Gil solo se ponía así de emotivo por cosas que tenían que ver con Mine, y por eso siempre iba directamente a su casa cuando me daba cartas como estas. Corrí hasta sus escaleras y hasta la puerta principal, mientras me preguntaba qué podrían decir. Hola. Soy Lutz. ¿Están todos en casa? Oh, espera. Esto es. Señalé con la cabeza a Turi, que me había abierto la puerta, y le mostré las cartas de mi bolsa. Sus ojos azules se iluminaron al instante, su trenza se agitó detrás de ella mientras giraba hacia los que estaban dentro de la casa. Tenemos cartas, exclamó, con la emoción que se reflejaba en su voz. Para sorpresa de todos, Gunther fue el primero en reaccionar. Salió de la habitación, aún envuelto en la ropa de cama y con un aire de somnolencia. Probablemente se había metido en la cama para echar una siesta antes de su turno de noche. Effa, por su parte, se limpió las manos, después de haber terminado algo en la cocina, antes de venir a reunirse con nosotros. Al ver a todos reunidos alrededor de la mesa de la cocina, Camille extendió los brazos y dijo, arriba. Esperé a que Effa lo levantara antes de extender las cartas para que todos las leyeran. La carta para mí empezaba así: voy a usar la poción que me hará saludable, que creo que me hará dormir durante una temporada. Cuida del taller y de los Gutenberg por mí. Estaba escrita en un tono muy desenfadado, como el de Mine, y continuaba dando algunas instrucciones más detalladas para los Gutenberg. También había una carta para su familia, que se abría con un mensaje dirigido a todos ellos. He hecho una poción que me hará mejorar, lo que significa que por fin seré una niña normal. Voy a estar dormida durante un tiempo, pero no se preocupen, todo va a salir bien. Debajo había más notas personalizadas, una para cada uno de ellos. Así que por fin va a estar sana, ¿eh? Dijo Gunther. Apenas puedo creerlo, Effa añadió. Lutz, ¿qué pasa con esta otra carta? Preguntó Turi. Está escrita por Fran, y aunque puedo leer las palabras, no entiendo muy bien lo que significan. Las cartas de Fran estaban siempre tan plagadas de eufemismos nobles, que no era de extrañar que Turi tuviera problemas. Mientras tanto, yo estudiaba los eufemismos nobles en la tienda, y mi reciente viaje a Ilgner me había proporcionado una valiosa experiencia, por lo que podía entenderlos mejor que la mayoría. Tomé la carta y empecé a leerla. No puede ser. ¿Qué pasa? Preguntó Turi, ladeando la cabeza en silencio. Gunther, en cambio, debió notar mi expresión rígida, pues se levantó de un salto de su silla con una mirada tensa. ¿Qué le ha pasado a Mine? La atacó alguien en el castillo y la envenenó. Le expliqué. El sumo sacerdote cree que sobrevivirá, pero ahora la poción la hará dormir durante más de un año. La carta también nos pedía que se lo dijéramos al maestro Beno, pero eso no era importante ahora. Mientras estaba sentado en silencio, Gunther me arrebató la carta de las manos. Parecía que quería confirmar las cosas por sí mismo, pero tampoco podía leerla. La devolvió de golpe a la mesa, con el ceño fruncido, y luego soltó un largo suspiro, mientras se golpeaba el puño contra la frente una y otra vez. Lo más probable es que estuviera intentando descargar la ira que se acumulaba en su interior. Estará dormida más tiempo, pero su vida no corre peligro. Intenté tranquilizarlo. Podría ser peor. Turi empezaba a mostrarse preocupado. ¿Mine estará realmente bien? Es una chica fuerte. Estará bien. Estoy segura de que estará bien, respondió Effa, repitiendo las palabras con una sonrisa forzada. En el pasado, cuando estaba enferma y postrada en la cama, siempre me preocupaba que no saliera adelante. Pero al final siempre lo hacía, ¿no?
Esto será igual. Todo lo que podemos hacer es creer y esperar. Ella estará bien. Me di cuenta de que quería ir a ver cómo estaba Mine, pero eso, por supuesto, no era una opción. Ni siquiera podía pedir que la pusieran al día. Era lógico que estuviera preocupada. Camille también parecía temeroso. No entendía por qué todos tenían una expresión tan sombría. Nuestras miradas se cruzaron y él extendió una mano insegura hacia mí. Lutz. ¿Juguete? Lo siento, Camille, hoy no tengo ningún juguete para ti. Tu hermana mayor está enferma en la cama y no puede hacer ninguno nuevo ahora, le dije, dándole una palmadita en la cabeza. Doblé mi carta y la guardé en mi bolso para enseñársela al señor Beno mañana, y luego me volví hacia los demás que seguían reunidos alrededor de la mesa. Le pediré más detalles a Gil cuando lo vea la próxima vez. Eso es todo lo que puedo hacer, pero... Estás haciendo más de lo que podríamos pedir, dijo Effa, cortándome. Deberías irte a casa, se hace tarde. Y aquí, como agradecimiento. Acepté una salchicha de cerdo de Effa y luego salí de la casa de Mine, corriendo por las escaleras, a través de la plaza con el pozo, y subiendo las escaleras a mi casa. Bienvenido a casa, Lutz. Hoy has vuelto tarde. Hola. Tenía que pasarme por casa de Mine para algo. Toma, esto es de parte de Effa. Le entregué la salchicha que me acababan de dar, que mamá tomó con una pequeña sonrisa. Han pasado 2 años enteros desde que Mine murió, pero todavía lo llamas la casa de Mine. Es extraño, ¿no? Los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Me llevará algún tiempo adaptarme. De todos modos, tengo hambre. Hierve esa salchicha para mí si no queda comida. He guardado un poco para ti, no te preocupes. Ve a guardar tus cosas, dijo mamá, riéndose de mi torpe intento de cambiar de tema. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Las palabras habían salido de mi boca sin que me diera cuenta. Entré en el dormitorio. Era estrecho e incómodo, ya que 4 niños en edad de crecimiento tenían que compartirlo. La única buena noticia era que Sasa había encontrado a alguien con quien casarse, lo que significaba que pronto se iría a vivir a su propia casa. Eso era lo único que me hacía seguir adelante. Dicho esto, tengo suficiente dinero como para poder irme ahora mismo, si realmente lo quisiera. Tenía lo suficiente ahorrado para poder alquilar una habitación por mi cuenta, e incluso contratar a un sirviente que se encargara de las tareas por mí. De hecho, podría incluso alquilar un lugar más grande para que se mudara toda mi familia. Pero eso dificultaría la entrega de cartas a la familia de Mine, y como yo era un Leger, me mudaría a la casa del maestro Beno cuando cumpliera 10 años de todos modos. Iba a quedarme con mi familia hasta entonces, y esa determinación se había hecho más fuerte después de ver cómo Mine era arrancada de la suya. Después de dejar mi bolsa, me dirigí a la mesa para cenar. Ralph me miró molesto en cuanto me senté. Ya había comido, pero se quedaba sentado únicamente para quejarse de mí. Ya sabía lo que iba a decir. Has vuelto a ir a casa de Turi, ¿verdad? Sí, porque tenía que entregar algo del taller, respondí despreocupadamente, sacando un plato de sopa frente a mí y comenzando a comer. Últimamente Ralph se quejaba mucho de mi relación con Tori. Me miró como si tuviera algo más que decir, y luego empezó a golpear la mesa con frustración. Sinceramente, era bastante molesto. Yo solo quería disfrutar de mi comida. ¿Sabes, Ralph? Si te importa tanto, ¿por qué no vas a invitarla a salir? No es tan jodidamente fácil. Turi había cumplido 10 años y había firmado un contrato para ser Leger de la compañía Gilberta. Era una estrella en ascenso, que había ascendido sorprendentemente en el mundo para alguien nacido en el lado pobre de la ciudad. En otras palabras, era una belleza tan grande que nadie de aquí podía siquiera esperar compararse. Más que suficientes chicos habían puesto sus ojos en ella ahora que cumplían 10 años y pensaban en el futuro, Ralph incluido. Removí distraídamente mi sopa. Incluso cuando le pido que se quede en el bosque los días de la tierra, la mayoría de las veces me rechaza. Ralph se había enamorado de Turi. Cada vez cosía mejor y era más guapa, por no hablar de que se mantenía limpia.
Probablemente quería utilizar su posición de amigo de la infancia para estar cerca de ella, pero tenían que trabajar todos los días excepto los días de la tierra ahora que ambos tenían 10 años, así que quedar no era fácil. Quiero decir, ella no tiene tiempo para ir al bosque. Añadí. ¿Por qué no? La familia de May no tenía que pagar las medicinas ahora que ella estaba fuera de casa, y como Leger de la compañía Gilberta, Turi recibía encargos especiales de palitos de pelo de la propia hija adoptiva del archiduque, así que ya no eran tan pobres como para tener que salir a recolectar en el bosque. Su nueva situación económica les permitía incluso trasladarse a una zona mejor si así lo deseaban, pero habían decidido quedarse por el bien de la estabilidad y para conservar sus recuerdos de Maine. No es que nada de esto le importara a Ralph, por supuesto. Turi está trabajando duro y poniendo todo su empeño en convertirse en una costurera de primera. Incluso va a la compañía Gilberta en sus días libres para aprender de Corinna, así que ahora está muy ocupada. ¡Gah! Sé que es solo por el trabajo, pero me molesta mucho que sepas más de ella que yo. ¿Qué? ¿Quieres que deje de hablar de ella? No. Dime todo lo que sabes. Todo. Le di al enfurruñado Ralph una breve explicación de lo que Turi había estado haciendo últimamente. Aunque no había mucho que pudiera decir, dado que ahora trabajábamos en tiendas diferentes. Ah, claro. Si realmente quieres invitarla a salir, Ralph, no te queda mucho tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Ella es una Leger, ¿recuerdas? Está viajando desde su casa porque la compañía Plantin se separó de la compañía Gilberta el verano pasado, pero cuando llegue la primavera, se mudará a vivir al norte. Cuando la compañía Plantin se independizó, empezó a trasladar sus locales a otra tienda, aunque ésta seguía estando cerca de la compañía Gilberta. La mudanza se fue haciendo poco a poco, y ya se había avanzado lo suficiente como para que el maestro Beno y Mark pudieran por fin empezar a vivir en el segundo piso del nuevo edificio, con los preparativos para el invierno y demás ya terminados. Una vez guardadas todas sus pertenencias, la familia de Corinna se trasladaría del tercer piso al segundo. Había oído que planeaban hacer esta mudanza durante el invierno, mientras estaban encerrados en el interior de todos modos debido a la nieve. A Turi le darían una habitación como aprendiz de Leger al llegar la primavera, cuando terminaran con eso. Solo espérame, Turi. Ralph gritó al viento mientras seguía comiendo mi sopa. Los chicos enamorados sí que eran un dolor. En cierto modo quiero apoyar a Ralph, dado que es mi hermano y todo eso, pero realmente dudo que Turi vaya a casarse con alguien de por aquí cuando tiene el favor de la hija adoptiva del archiduque. Al día siguiente, me dirigí a la compañía Plantin para trabajar. Buenos días, Mark. Quiero hablar con el maestro Beno sobre la sumo obispa. Mark asintió con la cabeza y al instante avisó al maestro Beno, que me dijo que fuera a su despacho. Como siempre, me impresionó la rapidez y la precisión con que trabajaba Mark. Quería aprender con su ejemplo, pero su talento aún me superaba. El maestro Beno despejó la sala de todo el mundo excepto de Mark y de mí, y en ese momento le dije que Maine iba a estar dormida durante más de un año. Pero no se va a morir ni nada parecido, ¿verdad? No. Según la carta, el sumo sacerdote espera que esté dormida durante más de un año. Está todo escrito aquí. El maestro Beno leyó la carta con Mark, y luego murmuró, entiendo. Supongo que entonces no se establecerán nuevos negocios durante bastante tiempo, dijo Mark. Sí. Es un buen momento, si me lo preguntas, coincidió el maestro Beno, relajándose un poco. Hice una mueca. Maine iba a estar dormida durante todo un año. ¿Y lo único que tenía que decir al respecto era que era un buen momento? Eso sí que era un desastre. Mis pensamientos se interrumpieron de repente cuando el maestro Beno me dio un golpe en la frente. Es demasiado fácil adivinar lo que sientes por la expresión de tu cara. Sabes tan bien como yo que Rosemaine trata de hacer avanzar las cosas a un ritmo desmedido. Ella ha sembrado las semillas para más que suficientes cosas nuevas y grandes, y necesitan tiempo para asentarse. Todos sabemos que va a empezar otro alboroto en cuanto se despierte, así que deberíamos aprovechar este tiempo para estabilizar el trabajo que ya hemos empezado. Había supuesto que seguiríamos ampliando la industria en su ausencia, pero al parecer no era así.
Tenemos que estudiar las cosas de Ilgner, desarrollar nuevas tintas, proliferar las bombas manuales e introducir nuevos tipos de libros. Ve y dile a los Gutenbergs que vamos a centrarnos en lo que ya tenemos en nuestros platos en lugar de expandirnos más. Pondré los cambios al día. Respondí con una gran inclinación de cabeza, y luego me puse a trabajar escribiendo cartas de invitación a los Gutenberg, haciendo que los nuevos leanjes que acababan de incorporarse a la tienda las entregaran. Hola, Johan. ¿Estás seguro de que esta es la compañía Plantin? Este es el lugar. Disculpe. ¿Podemos hablar con Lutz? Soy Johan. El Gutenberg. El día de mi encuentro con los otros Gutenberg, oí dos voces familiares que venían de cerca de la entrada de la compañía Plantin y me apresuré a darles la bienvenida. Johan, Zach, gracias por venir a pesar de la fuerte nevada. Por aquí. Nos habíamos reunido todos en una sala de reuniones. Estaban Johan y Zach, los herreros. Ingo, el capataz de un taller de carpintería. Heidi y Joseph, los artesanos de la tinta. Gil y Fritz, representantes del taller de Rosemain, y, finalmente, nosotros tres de la compañía Plantin. Solo ahora que estábamos todos juntos me di cuenta de cuántos Gutenberg había ahora. Me pareció que hacía una eternidad que Main y yo nos esforzábamos por hacer papel por nuestra cuenta. Ahora que lo pienso, me vendrían muy bien unas papas al vapor con mantequilla, en este momento. Al recordar lo sabrosos que eran en las estaciones frías, ofrecí asiento a Johan y Zach, y luego me senté yo. Tengo malas noticias para todos. Se trata de Lady Rosemain. Comenzó el maestro Beno, pasando a explicar que ella había entrado en un largo periodo de recuperación. Una vez que terminó, leí la carta que había recibido de ella. Así que, básicamente, quiere que sigamos imprimiendo e inventemos una tinta que vaya con el nuevo papel, resumí. Ingo, quiere que hagas la estantería de la que habló antes. Johan y Zach, quiere que hagan más tipografías de letras de metal y que hagan circular esas bombas manuales lo mejor que puedan. En el momento en que Heidi comprendió el significado de la carta cargada de eufemismos, se puso de pie y comenzó a bombear su puño en el aire. Sí. Es hora de hacer nueva tinta. Quiero tanto a Lady Rosemain. Por los dioses, Heidi. Cálmate. Aprende a leer el ambiente. Joseph trató desesperadamente de contener a su esposa, cuyos ojos brillaban positivamente de emoción. La obligó a volver a su silla antes de escudriñar torpemente la habitación, y de repente se dio cuenta de que Johan miraba al frente con los ojos muy abiertos. Lutz. ¿No son lo mío las tipografías de letras y las bombas de mano? ¿Voy a ser el único ocupado aquí? ¿Qué va a hacer Zach? Tal vez él tenía un punto. El trabajo de Johan era manejar todas las cosas de precisión, así que normalmente era él quien tenía que hacer las cosas que Main pedía. Pero antes de que pudiera aceptar, Zach hizo una mueca, clavándose un dedo en la oreja mientras lanzaba una mirada a Johan. Escucha, amigo, tengo que idear cómo hacer colchones con muelles, y ella me ha pedido que haga carruajes menos dolorosos. Tengo mucho que diseñar, y a diferencia de ti, Rosemain no es mi único patrocinador. Tengo muchos otros trabajos que hacer, así que ¿qué tal si dejas de quejarte y agradeces que te hayan dado algo que hacer? Si no te gusta, búscate nuevos clientes. Solo un patrocinador interesado en el trabajo de extrema precisión como Main entendería el valor de Johan, así que no tenía muchas opciones en este caso, excepto ceder y encargarse del trabajo. Mira, si realmente odias hacer lo mismo una y otra vez, ¿por qué no entrenar a un sucesor para que ocupe tu lugar? Zach continuó. Lady Rosemain va a tener toneladas de nuevos pedidos para ti cuando se despierte. Johan palideció, su cuerpo comenzó a temblar. No hay manera. Ella no. De ninguna manera, repitió en un intento desesperado por tranquilizarse. Pero Zach tenía razón, Main se empeñaba en despertar más sana que nunca, y sin que el riesgo de colapso la mantuviera a raya, no habría nada que la detuviera en un alboroto sin fin. Ble. Solo de pensarlo me duele la cabeza. Mientras me acunaba la cabeza dolorida, el maestro Beno miró a Ingo. ¿Qué era eso de una estantería? ¿Otro nuevo invento?
Sí. También es una auténtica locura. Tiene ruedas en la parte inferior para poder moverla. También está esa estantería móvil de alta densidad, de la que hablaba. Me envió un montón de conceptos, así que mi plan es terminarlos junto con mis otros trabajos. Sus diseños preliminares mencionan algunas piezas de metal, así que puede que te pida ayuda Johan, pero... Lanzó una mirada incómoda al pobre chico, que cada vez parecía más enfermo. ¿Qué puedo decir? Estamos juntos en esto. Espera, espera, Johan murmuró débilmente. ¿No significa eso, que tendré aún más trabajo? Felicidades. Parece que no solo harás tipografías de letras, dijo Zack con una sonrisa. Heidi también se sumó con entusiasmo. El trabajo nuevo es muy divertido, ¿verdad? Vamos a trabajar duro todos juntos. Odio esto, gritó Johan, con lágrimas en los ojos. La sala no tardó en inundarse de risas y, con ello, el maestro Beno dio por concluida la reunión. Así que sí, todo el mundo a hacer su trabajo antes de que Lady Rosemaine se despierte. El sumo sacerdote está manejando sus fondos por ahora, y siempre estamos dispuestos a pagar, así que sigan haciendo lo que están haciendo. Correcto. Las ventiscas duraron más este invierno que el anterior, pero la primavera seguía llegando eventualmente. Fue a mitad de la nueva temporada cuando Gil se acercó a mí para hablar de algo. Casi habían acabado con todas las historias que Maine había preparado para imprimir. También hablé con Fran sobre esto, me explicó. Consiguió que el sumo sacerdote nos diera las historias que consiguió de los niños nobles del castillo, pero todas están escritas como hablaría un niño, así que son bastante difíciles de leer. Parece que Lady Rosemaine estaba arreglando el texto para hacerlo lo suficientemente legible para imprimirlo, pero no sé muy bien cómo hacerlo. El problema era difícil, no podíamos imprimir libros sin historias. Nuestros principales productos eran libros ilustrados para nobles, e incluso habíamos empezado a venderlos a comerciantes ricos, que habían empezado a manifestar su interés solo porque los tenían los nobles. Dejar de imprimir ahora no era una opción. Estoy seguro de que le dio a Turi un libro escrito a mano. Preguntaré si nos lo puede prestar. De acuerdo. Gracias. Si hacemos muchos libros nuevos, Lady Rosemaine podría despertarse más rápido para leerlos. Por eso quiero que imprimamos todos los que podamos para ella. Tiene sentido. Ella podría saltar de esa cosa si hay una pila a su lado. Después de mi charla con Gil, me dirigí a la empresa Gilberta, donde vivía ahora Turi, para preguntarle sobre el préstamo del libro. No me importa, ya que sé que Gil y los demás lo tratarán con cuidado, pero Maine lo escribió especialmente para nosotros, su familia. No creo que sea un buen producto, dijo sacando un libro titulado Cuentos de Mamá. Era una recopilación de todos los cuentos que Maine había escrito en tablas de arcilla hace tiempo. Los hojeé y reconocí varios como las historias que me había contado en el camino al bosque. La nostalgia me golpeó tan fuerte que quise llorar. Echaba tanto de menos aquellos días. Tienes razón en que estos son muy diferentes a los otros libros ilustrados, acepté, pero ¿me lo puedes prestar de todas formas? No me importa. Pero, ¿también harías algo por mí? Era raro que Turi pidiera un favor a cambio. Empecé a parpadear sorprendido cuando ella se armó de valor y me miró, con sus ojos azules ahora rebosantes de determinación. Quiero aprender la etiqueta adecuada. Has mejorado mucho desde que aprendiste de los sacerdotes grises en Ilgner, y ahora incluso puedes leer cartas con complicados eufemismos nobles, ¿verdad? Lady Corina dijo que empezaría a llevarme a las fincas nobles una vez que haya aprendido la etiqueta adecuada, pero no sé cómo hacerlo por mi cuenta. Así que, ¿qué tal esto? Te prestaré el libro si me presentas a un sacerdote gris que me enseñe. Los sacerdotes grises me habían entrenado junto a los sirvientes en la mansión Ilgner. Yo personalmente no había notado que mejorara mucho, pero tanto el maestro Beno como Mark habían alabado mi mejora, y mis movimientos eran aparentemente mucho más elegantes ahora que incluso Turi se había dado cuenta. Dado que ella había nacido tan pobre como yo, entendía por qué estaba tan preocupada. Antes de que Maine entrara en el templo y comenzara su taller,
tanto Turi como yo habíamos despreciado a los sacerdotes grises y a las doncellas del santuario por ser huérfanos, en algún lugar de nuestro interior. Main, por supuesto, había empezado a respetarlos por el mero hecho de que la dejaban entrar en la sala de los libros, pero ella era una excepción natural. Podía suponer que todo el mundo en la ciudad baja sentiría lo mismo por los sacerdotes que nosotras al principio. Sin embargo, una vez que los conocías de verdad, resultaba evidente que habían aprendido una etiqueta extrema para ser presentables ante los nobles, y todos eran muy educados. Sabían cosas que nunca podríamos esperar aprender sin su ayuda, por mucho dinero que tuviéramos. De acuerdo. Hablaré con Gil y Fritz sobre esto. El taller de Rosemain se dedicaba a la imprenta, lo que significaba que ahora trabajaba con la compañía Plantin y no con la compañía Gilberta, por lo que Turi, que trabajaba en una tienda de ropa, no podía entrar en el templo sin una invitación de Main, la suma obispa. Tendríamos que avisar con antelación para que pudiera venir. Cuando volví a ir al taller, le entregué a Gil el libro que me había prestado Turi y le dije lo que quería. Entonces sí, ¿podrías ayudar a Turi con su etiqueta de alguna manera? Vamos, Gil. Si quiere aprender, necesitará que una doncella del santuario le enseñe, no un sacerdote. Se lo preguntaré a Fran y a Vilma. Turi ha sido de gran ayuda, así que quiero devolvérselo. Turi se había desvivido por ayudar a los niños del orfanato, desviviéndose por enseñarles a coser y cocinar, por no hablar de viajar con ellos al bosque. También estaba acostumbrada a pasar tiempo en el orfanato, ya que había visitado el aula del templo varias veces durante el invierno. Fran y Vilma aceptaron rápidamente ayudarla, como agradecimiento por todo lo que había hecho por ellas. La única condición era que debía quedarse conmigo cuando viniera al templo, no podía estar sola. Como de todas formas iba a estar con Turi, decidí aprender junto a ella. Era innegable que el tiempo que pasé en Igner me había enseñado todo tipo de cosas, pero todavía había una gran diferencia entre mis habilidades y las de un asistente como Gil. Yo también tenía que esforzarme más. Y eso es lo que pasó, maestro Beno. Voy a ir al orfanato todos los días de la tierra para trabajar en mi etiqueta, le expliqué. ¿Solo ustedes dos? ¿No podemos enviar a nadie más contigo? Parecía que el maestro Beno quería aprovechar esta oportunidad para que los Legers de las compañías Plantin y Gilberta aprendieran también etiqueta, pero con Main dormida e incapaz de dar su permiso, dudaba que se permitiera la entrada a alguien más. No lo creo. Fran y Vilma están haciendo una excepción aquí como agradecimiento por lo mucho que Turi ha hecho por el orfanato. Ja. No puedo creer que esté diciendo esto, pero estoy seguro de que desearía que esa pequeña gremlin rampante estuviera despierta. Beno suspiró. Su expresión se volvió seria. Lutz, aprende todo lo que puedas mientras estés allí. Puede que no dure para siempre, pero ahora mismo tienes una estrecha conexión con la hija adoptiva del archiduque. Es una oportunidad única en la vida, no dudes en aprovecharla al máximo. Sí, señor. Además, Rosemain mencionó esto antes, pero... El maestro Beno continuó dándome una lista de advertencias, y luego me concedió su permiso para comprar algunas cosas. Una vez que terminó, fui al taller de Corina para entregar la carta de invitación del maestro Beno y llamar a Turi. Turi, han dicho que está bien. Te enseñarán la etiqueta. Gracias, Lutz. Voy a hacer todo lo posible y aprenderé todo lo que pueda, exclamó ella, apretando los puños y dedicándome una sonrisa entusiasta. Mai le había enseñado a manejar ciertas situaciones en el pasado, pero no tenía nada parecido a una educación completa. Es más, la etiqueta que le había enseñado Corina era lo mínimo para que no sobresaliera en el taller. Su principal objetivo era, por supuesto, enseñar a las aprendices a coser. Muy bien, vamos a comprar. Necesitarás algunas prendas con mangas más largas, usadas o no. Van a ser importantes para cuando aprendas a llevarte bien. ¿Qué? No tengo dinero para eso. Turi tenía una tarjeta gremial como empleada de la compañía Gilberta, y debido a que era una Leger que trabajaba para la hija adoptiva del archiduque, ganaba mucho más que otras chicas de su edad. Aún así, no tenía lo suficiente para comprarse casualmente ropa con mangas largas y onduladas hecha para las hijas de las familias ricas.
Miré mi propia tarjeta del gremio. Tenía suficiente dinero para cubrir los gastos yo mismo, y el hecho de que había estado demasiado ocupado para salir a comprar algo últimamente significaba que solo estaba empezando a acumularse. Esta vez los pagaré yo. No podía pedirte que lo hicieras. No te preocupes. Cuando Mine se despierte, lo descontaré de sus antiguos ahorros, dije, agitando una mano despectiva cuando Turi, como era de esperar, intentó rechazar mi oferta. ¿Sus antiguos ahorros? El mismo dinero que he utilizado para comprar el resto de su ropa. Mine estuvo ahorrando antes de su muerte para que su familia pudiera utilizarlo. Lo importante aquí es que recibas una educación adecuada, y que desarrolles las habilidades que necesitas para conocer a Lady Rosamine sin tener que depender de nadie más, ¿verdad? Mine no se quejará de que usemos el dinero para comprar los materiales de estudio que necesitas. ¿Materiales de estudio? Pero la ropa con mangas grandes es cara, ¿no? Esto no es como el papel. Son un desperdicio de dinero, contestó Turi, sacudiendo la cabeza y luego mirándome fijamente. Pero no eran una pérdida de dinero. No vas a poder sentirte bien sin las mangas. Son necesarias. Si crees que son un desperdicio de dinero, deberías dejar de aprender la etiqueta por completo. Tienes la suerte de que el orfanato esté dispuesto a enseñarte estas cosas. En circunstancias normales, tendrías que desembolsar una tonelada de dinero y esperar que hubiera un profesor dispuesto a educarte, ¿sabes? Tienes razón. Vamos a comprar la ropa, entonces. Turi y yo fuimos a comprar la ropa con volantes que necesitábamos para nuestras prácticas. Aproveché para comprarle también unos cuantos trajes normales para usar en el taller de costura, y ella soltó un chillido al ver la pila montañosa de ropa de chica. No necesito tanto, Lutz. Hay muchos aprendices ricos tanto en el taller de Corina como en la compañía Plantin, ¿verdad? A Mine le preocupaba que nosotras dos sobresaliéramos, así que siempre se entromete para decirme qué ropa debo comprar y cuándo. El maestro Beno me indicó que debía preocuparme de estas cosas yo mismo ahora que Mine se había ido, así que, sí. Esta es mi parte. También añadí mi ropa a la pila. Tampoco habría dado importancia a lo que llevaba si el maestro Beno no lo hubiera mencionado, así que también debía tener cuidado. No tenía ni idea, murmuró Turi, que ahora miraba la ropa bajo una luz totalmente nueva. Esbozó una pequeña sonrisa, y luego las tomó con los ojos llorosos. Mine siempre decía que compraba la ropa para recompensarnos por ayudarla a comprar para sus asistentes, pero en realidad también se preocupaba por nosotros. ¿Cómo iba a saberlo? Tienes que decir ese tipo de cosas en voz alta. De hecho, siempre estaba tan ocupada con las cosas que a veces me preguntaba si se había olvidado de nosotros. Me siento tan tonta ahora. Puede que no te des cuenta, ya que no puedes hablar con ella directamente, pero es una locura el amor que se muestran unos a otros. Ella los quiere tanto como ustedes a ella. Tengo que decir que mi familia no está peleada ni nada por el estilo, pero con mis hermanos no pasa lo mismo en absoluto. Así de fácil, aprovechaba mis días libres del trabajo para ir al orfanato con Turi y mejorar mi etiqueta. Fritz me enseñaba, mientras que Vilma le enseñaba a Turi. Esto, por supuesto, significaba que Turi y yo pasábamos todos nuestros días libres juntos, lo que me valía miradas aún más sucias de Ralph. Nada de lo que decía ayudaba tampoco a mi situación, así que decidí al menos tantear el terreno con Turi, por su bien. Por curiosidad, ¿has pensado en el amor y en tener una relación? Las chicas que conoces se meten en esas cosas, ¿no? Las hay, pero sinceramente tengo las manos demasiado llenas ahora mismo. Estoy tan ocupada tratando de alcanzar a Mine que me digo, no te metas en mi camino con esta basura del amor. Tengo cosas que hacer. En otras palabras, sabía que estaba en la edad en la que la mayoría de las chicas empezaban a entusiasmarse con el romance, pero ella misma no estaba muy interesada. Tampoco quería que otras personas le hicieran perder el tiempo con eso. Sí, sé cómo te sientes. Yo también estoy demasiado ocupado para esas cosas, así que... Había un montón de chicas de campo en Ilgner, pero había tantas cosas en mi plato ahora mismo que, como Turi, no quería seguir ningún tipo de relación. Lo siento, Ralph.
Parece que nadie tiene una oportunidad con Turi ahora mismo. Era casi el final del otoño, aproximadamente un año después de que Main se hubiera ido a dormir, cuando el maestro Beno convocó a toda prisa a los Gutenberg para una reunión de emergencia. Todos parecían estar más o menos molestos por haber sido convocados en medio de la preparación para el invierno, pero todos enderezaron sus espaldas al ver la mirada seria en su rostro. Lady Elvira, es decir, la madre de Lady Rosemaine, quiere establecer su propio taller de imprenta. Su parte de la familia, los Haldensel, están haciendo un gran movimiento para establecer la industria en su provincia. El sumo sacerdote dijo que harán un taller de fabricación de papel, un taller privado de tinta y un taller de impresión. Parece que dice que es su deber como madre de Lady Rosemaine difundir la industria todo lo que pueda. Heidi inclinó la cabeza hacia un lado. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Todos ustedes van a participar en una operación a gran escala planeada para durar desde la próxima primavera hasta el otoño. Pasarán este invierno asegurándose de que sus talleres y almacenes sigan funcionando, y envíen un mensaje a sus respectivos gremios. Yo me encargaré del jefe del gremio de comerciantes. Todas las expresiones de la sala cambiaron en un instante. Nadie esperaba que se les impusiera una carga de trabajo tan grande de la nada. ¿No es todo esto demasiado repentino? Deberías agradecerme que tengas tanto tiempo como lo tienes. El plan original era que empezáramos ahora, pero me las arreglé para retrasarlo hasta la primavera, ya que no tenemos ninguna conexión con los talleres de Haldensel para ayudarnos, y el hecho de que los ríos estén congelados significa que no habríamos podido hacer papel de todos modos. Resultó que había conseguido comprarnos una temporada extra de tiempo de preparación aceptando hacer su impresión en el taller de Rosemaine durante el invierno. Ese era el maestro Beno para ustedes. Lady Elvira es una arquera nata. A diferencia de Lady Rosemaine, no se ha criado en el templo, y no le importan en absoluto nuestras circunstancias plebeyas. Para empeorar las cosas, la única persona que puede detenerla está actualmente en coma. Prepárate para partir en cuanto llegue la primavera. Maine estaba durmiendo, pero ahora su familia estaba haciendo estragos en su lugar, una familia de archinobles a la que los plebeyos no podíamos detener. Salimos de la sala de reuniones presas del pánico y con los rostros pálidos, parecía que, después de todo, los Gutenberg nunca íbamos a descansar. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.